Muy buenos días en este domingo 26 de julio del año 2020. Gracias por vernos y en el día de hoy vamos a seguir compartiendo de la palabra de Dios, especialmente ese es el propósito en verdad de realizar este video. Espero que el Señor les haya cuidado, bendecido durante esta semana. Siempre estamos orando en este tiempo todavía de coronavirus, aquí donde nosotros tenemos nuestro ministerio en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Ya lentamente se están restableciendo algunas actividades en el estado. Así es que, bueno, debemos seguir orando. La iglesia hemos tratado de juntarnos en grupos pequeños y vamos a ver también para el futuro. Tal vez una nueva manera de hacer iglesia, ¿no? En lo que debemos pedir dirección a Dios para que nos ayude en este tiempo. No dejemos, los cristianos, le hablo especialmente a aquellos que tienen su iglesia, de tratar de buscar los medios, la forma de poder estar conectados, ¿no? La comodidad que no nos gane porque nuestra fe se puede enfriar, ¿no? Y vamos llenando la vida a veces con otras actividades y hasta el domingo u otros días de la semana que nos juntábamos en nuestra iglesia, con todo amor, amados hermanos, estemos atentos y ejerzamos nuestra voluntad en el Señor para mantenernos firmes en lo que creemos. Y la iglesia es importante. La iglesia, recuerden, no es una creación del hombre, es algo que Dios dejó establecido. Bueno, en el día de hoy en el mensaje vamos a ver fundamentos de nuestra fe. Y esto en verdad lo vamos a petición de varias personas que me escribieron. La semana pasada estuvimos hablando de lo importante o de algunas precauciones o consejos que la Biblia nos da para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las primeras, o una de ellas, está relacionada con que no nos engañen. Y cuando hablamos que no nos engañen, nos estamos refiriendo que no nos engañen respecto a lo que creemos. Entonces vamos a comenzar, en verdad, más que una predicación, amados, es como una clase. Hoy día ustedes son los alumnos, yo soy el profesor, y vamos a hablar aspectos generales hoy día de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿De dónde vino la Biblia? ¿Por qué la Biblia? ¿No? Tantas preguntas por los temas de la Biblia. Vamos a dar un sobrevuelo naturalmente en este tema. Así que acompáñenos en este día. A continuación vamos a escuchar una canción que habla justamente de lo que es la palabra de Dios en la vida de los hijos de Dios. Así que escuchemos y luego entonces volvemos para entrar directamente al mensaje de hoy. Vamos. Sobre las distracciones que
nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bien, amados hermanos, vamos a ir entonces a lo que les señalaba antes y vamos a dividir este tiempo en dos partes. La primera parte donde yo voy a exponer algunos asuntos generales relacionados con la Biblia y también luego veremos un video de la vivencia de una tribu en Indonesia cuando ellos recibieron el Nuevo Testamento en su propio idioma. También vamos a conversar algo de eso ahora. Y esto lo estoy haciendo, como dije, a raíz de que algunas sugerencias de algunas personas que recién están conociendo de las cosas de Dios o se están acercando a Dios y es bueno, entonces, saber, bueno, por dónde voy. Y creo que el inicio de todo esto, obviamente, es poder tener un entendimiento previo, básico, razonable de cuál es el libro que nos guía. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Y decíamos la semana pasada que, dando algunos consejos que nos da la Biblia acerca de los últimos tiempos, uno era palabra de Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Bueno, para no ser engañado, yo debo saber lo que creo. Y cuando digo lo que creo, estoy hablando de algún fundamento, de qué, cuál es la base, cuál es el fundamento o los fundamentos de mi fe. Entonces vamos a estar viendo en algunos domingos, este y el próximo domingo vamos a hablar sobre la Biblia. Ustedes ven aquí varias Biblias de distintas formas, de distintos empastes, pero también son distintos tipos de traducciones y de versiones de la Biblia. Y de eso vamos a hablar también el próximo domingo, así que los invito a que nos acompañen. Yo en mi casa debo tener unas 40 Biblias más o menos de distintas traducciones, de distintas épocas. Aquí tengo una del año de la Reina Valera que se habla, pero de 1909, ¿no? Posteriormente fue corregida, fue actualizada hasta la que es más usada en las iglesias, normalmente la revisión del año 1960. Pero de eso hablaremos el próximo domingo. Y aquí tenemos entonces solo la Escritura, y cuando me refiero a la Escritura es a la palabra de Dios, la Biblia. También vamos a hablar de un tema muy importante en la Biblia sobre la gracia de Dios, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Es necesario tener fe? ¿Me vale algo tener fe? ¿En quién tener fe? Tantas preguntas sobre la fe. Cristo, que tal vez es lo que más conocemos en general la gente, ¿quién es Cristo? ¿No? Que para nosotros es el Hijo de Dios. Y también de que nuestra adoración, ¿a quién adoramos? Adoramos solamente a Dios. Entonces, eso vamos a estar viendo. Y hoy día, entonces, vamos a ver un sobrevuelo al aspecto sobre la Biblia. Y vamos a comenzar leyendo este pasaje en Nehemías. Este es un hecho que sucedió 460 años antes de la venida de Cristo, pero que sin embargo Nehemías está dentro del cumplimiento total del plan de Dios para la salvación del hombre a través de Jesús. Es un eslabón. Y aquí tenemos la experiencia de un pueblo, ¿cierto?, que estaba en Jerusalén, volvió a Jerusalén y reconstruyeron los muros de Jerusalén porque habían sido destruidos. Esa es otra historia. Entonces, cuando finalizaron el trabajo, Nehemías y Esdras, estos líderes, a propósito, si alguien quiere saber algo de liderazgo, puede leer el libro de Nehemías, de cómo él dirigió esta obra de reconstrucción, que tal vez la necesitamos en nuestros países, ¿no? Pero líderes. Entonces, él llama al pueblo y hacen un compromiso nuevamente con Dios, ¿no? Es como cuando a veces se enfría un poquito la fe y uno dice, bueno, Señor, ahora yo te quiero seguir. Entonces aquí tenemos la lectura, leámosla, ustedes la pueden buscar en Nehemías capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al 3, el versículo 6 y el versículo 9. Ustedes pueden leer todo el contexto ahí en su Biblia. Entonces dice, todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua
y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés, ¿no? Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén, amén, que significa así sea, que así sea. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Qué lindo, qué emocionante. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren, dice, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, le dijo a la asamblea, ¿no?, al pueblo, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, dice, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una canción sobre esa última frase, ¿no? Una alabanza. También los levitas, dice, tranquilizaban a todo el pueblo, le decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo, un día apartado para Dios. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Es interesante este pasaje como introducción, amados amigos y hermanos, porque fíjense que en la parte inicial está el pueblo diciendo: Esdras traer el libro que la ley que el Señor les había dado. Vale decir, había un reconocimiento de que cuando se leía la palabra de Dios era porque Dios estaba hablando. Interesante. Y de hecho nosotros le llamamos a la Biblia la palabra de Dios. Vale decir, lo que sale de la boca de Dios. Entonces el pueblo tenía plena conciencia de que cuando se abría la Biblia, se abría el libro de la ley, era porque era el libro a través del cual Dios me hablaba, a través del cual Dios me corregía, a través del cual Dios me mostraba su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la actitud frente a la palabra de Dios o al libro de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, obviamente, ustedes saben que tenemos, aquí hay algunas fotos de los pergaminos antiguos. De esto vamos a hablar el próximo domingo, pero ahora simplemente les señalo que no siempre hemos tenido nuestra Biblia aquí de esta manera empastada, ¿no?, sino que originalmente se escribía en cueros de animales. Posteriormente fue el papiro, que es lo que vemos aquí. Y aquí hay algunos fragmentos de los descubrimientos que se han dado a través del tiempo, que yo voy a mencionar ahora uno. Ahí tenemos que hasta el día de hoy, en verdad, los que practican el judaísmo, y esto es importante recordarlo, que el cristianismo viene a consecuencia del judaísmo. El judaísmo se mantiene como religión, y el judaísmo, una de las herencias principales que el cristianismo ha tomado del judaísmo, es justamente que tenemos un Dios único. Un Dios único. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, vale decir, todo lo que se escribió antes de la venida de Jesús, nos muestran obviamente distintos pueblos y culturas que tenían muchos dioses. Incluso hasta los mismos judíos, el pueblo de Dios muchas veces se contaminó, tomando naturalmente creencias, incluso la adoración a otros dioses. Entonces Dios tuvo un trabajo duro en el corazón de su pueblo, a objeto de decirle que solamente hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos un rollo que posteriormente con el papiro se hacían rollos, se juntaban estas láminas y medían algunos, depende del libro, 6 o 7 metros, ¿no?
y muchos de estos rollos todavía se mantienen. A esto se le llamaba el libro que el judaísmo mantiene hasta el día de hoy, no es la Biblia completa como la tenemos nosotros, sino que es para ellos solamente es lo que se llama la Torá, ¿no? Es una palabra en hebreo, pero que significa en verdad la palabra, la enseñanza, y más específicamente la Torá es lo que sale de la boca de Dios. Eso significa. Y la Torá para los judíos constituye principalmente el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros que nosotros también tenemos en la Biblia, que se le llama el Pentateuco, de Penta de 5. Entonces, tener la Biblia hoy día, hermanos, con nosotros es un verdadero milagro. La providencia de Dios, a través de los tiempos, ha querido justamente Dios darnos la Biblia a objeto de podernos guiar. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante la Biblia? Imagínense si Dios no nos hubiese dejado esta herencia que es la palabra de Dios. Estaríamos dando palos de ciego. Entonces estaríamos en una discusión eterna, como lo estuvieron en el pasado y también lo están hoy día mucha gente. Bueno, ¿qué creer? ¿No? Y hoy día, que estamos en un tiempo de mucha tolerancia, donde todo es relativo y que cada uno tiene su verdad, entonces no nos pondríamos de acuerdo. Y de hecho hay mucha gente que no se pone de acuerdo. Entonces Dios ha establecido un patrón, una forma, su palabra, a objeto de que el pueblo, la gente, el mundo, se guíe por esa verdad, y no mi verdad, sino que la verdad de Dios. Si la entendemos, que es algo que Dios ha revelado para nuestro bien. Entonces es muy importante, porque lo que yo crea, bueno, yo puedo creer una cosa distinta a la Biblia, pero si yo quiero seguir a Dios, obviamente yo debo someter todo lo que creo a lo que Dios dice, ¿no? Y obviamente la Biblia no da consejos a veces tan específicos para nuestra vida, pero sí plantea principios por los cuales vivir. Y déjenme señalar un solo hecho histórico maravilloso, que es uno de los últimos descubrimientos arqueológicos que hacen sino corroborar a través de estos descubrimientos de cómo la Biblia a través del tiempo Dios la ha preservado. Entonces, como les decía, solamente les menciono este hecho histórico porque es muy importante para los que tenemos la Biblia saberlo. Y ustedes lo pueden averiguar también en internet, hay mucho material. La Biblia originalmente, obviamente, no estaba como la tenemos nosotros. Estos son 66 libros que tiene nuestra Biblia. Entonces, originalmente no era así. Y ya vamos a mencionar algo relacionado con la impresión de la Biblia. Y aquí tenemos entonces este hecho, yo lo quiero mencionar porque ustedes lo pueden buscar. Esto está en la parte norte del Mar Muerto en Israel, ¿no? Y esto sucedió en el año 1947. Van a decir, no hacen, 60 años es harto, pero no hace tanto tiempo. Y el último descubrimiento fue en el año, si mal no entiendo, en el año 2012, ¿no? 2017, y casualmente encontraron justamente rollos, dentro de los cuales había muchos rollos y fragmentos de la Biblia. Y esto es el lugar que se llama las Cuevas de Qumran. Yo lo menciono ahí en el mapa para que ustedes tengan una idea. Aquí tenemos a Israel, aquí está, Jerusalén, el Mar Muerto, y en la parte norte del Mar Muerto, entonces, en el lado occidental, está Qumran, y se le llama así los rollos de Qumran, ¿no? O los rollos del Mar Muerto, hasta el día de hoy. Y sobre esos rollos y fragmentos todavía se están investigando después de muchos años. Ahora, lo extraordinario de este descubrimiento es que los fragmentos de la Biblia que se encontraron son de aproximadamente 250 años antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Por lo tanto, son rollos muy antiguos, porque sobre los cuales la Biblia se ha basado para ser traducida a los distintos idiomas son más tempranos, son más contemporáneos. Pero sin embargo, uno de los descubrimientos más importantes que se hizo en esta oportunidad fue el libro de Isaías, que está completo y corroborado con la traducción que se ha hecho ahora, está
perfectamente igual, es lo mismo. Entonces, este es un hecho sobre los rollos del Mar Muerto. Ustedes pueden buscar ahí en internet y pueden encontrar entonces mucho material. Digamos que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué es la Biblia, no? Al final, es una pregunta. Es el fundamento de nuestra fe, está en la Biblia. La Biblia es la única autoridad para la fe y la práctica. Vale decir, no hay ningún agregado. Ustedes saben que hay algunas religiones que también señalan, como en el caso de los mormones, que ellos recibieron otra revelación, una revelación distinta a la Biblia. Joseph Smith dice que recibió una revelación a través de un ángel y entonces él escribió lo que se llama el libro del Mormón, porque dice de que el cristianismo hasta esa fecha, 1800 y tanto, se había corrompido, por lo tanto Dios estaba dando una nueva revelación. Hermano, eso tengan cuidado, pero eso es increíble. Es verdad, el problema no está en el Evangelio o en la palabra de Dios. Lo que se ha corrompido, lo corrompido es el corazón del hombre. Yo no le puedo echar la culpa al Evangelio, bueno, porque soy un mal cristiano. No, el Evangelio está ahí para tomarlo y aplicarlo a mi vida, con la ayuda de Dios. Pero el Evangelio sigue siendo el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, déjenme señalarles solamente un pasaje aquí, déjenme si puedo encontrarlo, creo que está 19:31, dice, pero mire, Juan 20:31, mire lo que dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Y la Biblia lo señala en muchas partes, vale decir, lo que Dios ha dejado como herencia maravillosa para nosotros a través de la Biblia es lo suficiente para que nosotros podamos conocerla. Vale decir, no se necesita ninguna otra revelación extra. No, Dios entregó el mensaje y ahora está disponible para toda la humanidad. Tengamos cuidados. Lo otro que quiero mencionar entonces, en primer lugar, que es la Biblia. Es el libro de Dios en donde Él ha revelado su voluntad para con el hombre. Dios es el autor de la Biblia, el autor. Pero el escritor, ¿quiénes fueron? Seres humanos. Él utilizó a unos 40 hombres, casi todos judíos, como escritores a través de aproximadamente 1500 años para escribir la Biblia. Y este es un verdadero milagro, amados hermanos y amigos, ¿no? Imagínense hoy día, si queremos escribir un libro, una persona que empieza en el año 1 y termina en el año 1500, seguramente va a escribir cualquier cosa, ¿no? Distinta, diferente, porque son épocas distintas, son personas diferentes. Sin embargo, si uno lee la Biblia, tiene un hilo, como dice alguien por ahí, tiene un hilo de oro, que obviamente recorre toda la Biblia. Y parece que fuera un solo libro y escrito por una sola persona. Por eso yo digo que tiene muchos escritores, pero tiene un solo autor, que es Dios. Y en eso Dios intervino, en lo que se llama la inspiración, ¿no? La inspiración que Dios dio a determinadas personas, su espíritu, de alguna manera, ¿cierto?, estaba en la mente y en el corazón de esas personas, pero sin desconocer, obviamente, el medio en el cual ellos estaban viviendo. Recordemos que esta es una historia que Dios está haciendo, Él con el hombre, Él con su creación, no ajeno al hombre. Por eso en la Biblia encontramos hechos a veces horribles, pero es la condición del hombre caído, apartado de Dios, cuando no lo quiere obedecer. Por lo tanto, esto es un hecho ahí. Luego tenemos la Biblia, aspectos generales, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, vale decir, antes de Cristo, y fue escrito originalmente en hebreo. El Nuevo Testamento, vale decir, que empieza en Mateo y termina en Apocalipsis, tiene 27 libros, y fue escrito originalmente en griego, todo en verdad. En el Antiguo Testamento hubieron algunas partes también que están en arameo, que es una derivación del hebreo. La primera Biblia en español, es interesante saberlo también, fue traducida en el año 1569. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Estos son detalles que es interesante saberlo.
Yo sugiero a aquellos que se quieren, lean los libros de la Biblia. En las primeras páginas de la Biblia normalmente ahí está el índice y ahí encontramos el nombre de los 66 libros. Algunos medios difíciles de pronunciar, pero es bueno aprendérselo, ¿no? Génesis, el primer libro de la Biblia; Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto; Mateo, el primero del Nuevo Testamento; y Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Qué más tenemos aquí? El 23 de febrero del año 1455 se imprime la primera Biblia en los talleres de Gutenberg. Este fue el descubrimiento de la imprenta. Cuando se descubrió la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, en Alemania y en alemán. Es interesante. Gracias a Dios, porque antes, ¿qué es lo que había que hacer? En la Biblia encontramos que los libros de la Biblia, los rollos, los pergaminos, habían personas que eran especializadas para hacer copias de la Biblia y poderlas distribuir. Imagínense, o sea, también se podían cometer errores. Entonces, lo que se llamaban escribas, amanuenses también, eran personas especializadas que se dedicaban solamente entonces a escribir la Biblia en rollos, en papiro, etcétera, y poder distribuirlo. Y algunas de esas copias, por lo tanto, no hay un original, sino que son copias sobre las cuales posteriormente el hombre ha hecho las traducciones a los distintos idiomas. La Biblia está traducida a más de 2.500 idiomas. Idiomas me refiero incluyendo también algunos dialectos, ¿no? Idiomas y dialectos total o parcialmente. En el video que vamos a ver a continuación, entonces, es el Nuevo Testamento que llega a una tribu ahí en Indonesia, no hace mucho. Y ahí tenemos, número 2, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Y aquí tenemos algunos pasajes. Segunda de Timoteo 3:16, dice que todas las escrituras es inspirada por Dios. Vale decir, esta es, llámenlo usted influencia, inspiración, ¿no? Pero que Dios, de alguna manera, no digamos que tomó la mano del escritor, porque ahí encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay libros que dicen, y vino a mí palabra de Dios, ¿no? Y incluso por ahí aparece un texto donde dice, escribe estas cosas para que queden. De hecho, los 10 mandamientos fueron escritos también en tablas de piedra. Van a decir, Dios quería dejar una herencia para las generaciones posteriores. Primera de Pedro 1:23 dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de Dios. Bueno, ustedes pueden leer en su casa todo el versículo. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Esta última frase me gusta mucho, porque lo que está diciendo, mire, lo que está establecido en la Biblia se va a cumplir. Ahora, a través de la historia, amados hermanos y amigos, verdaderamente la Biblia, a través de los descubrimientos arqueológicos que han habido, simplemente los descubrimientos han corroborado lo que la Biblia ha establecido. Y la Biblia está justamente para mostrarnos quién es Dios mismo. Por lo tanto, es tan importante que uno llegue en algún momento a amar la Biblia. Estoy hablando para personas que sinceramente se están acercando a Dios. Y una manera de acercarse es a través justamente de su palabra. Entonces, uno cuando se acerca a Dios, ¿qué es lo que trae? Uno trae su vida, sus tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Trae su propia cultura, sus propias tradiciones. Pero cuando uno se encuentra con el Señor y uno quiere sintonizar con Dios, obviamente a través de su palabra encontramos entonces lo que Dios está demandando también de nosotros. Y yo lo voy a cumplir, ¿por qué? Porque Dios me va a ayudar también. Va a iluminar mi mente a objeto de entender su palabra y saber qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces, la Biblia es un instrumento de relación muy importante entre los hijos de Dios y Dios. Entonces, cuando a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que querrá Dios? Y no leemos nunca la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia, tener una forma de leer la Biblia. De eso también hablaremos el próximo domingo, si alcanzamos. Si no, hacemos otro domingo y a objeto de poderles
dejar en su corazón qué es lo que ustedes deben hacer. Y en primer lugar es tener su propia Biblia, mi Biblia. Yo en mi vida he tenido muchas Biblias, obviamente, y las voy cambiando cada 2 años porque, bueno, se van maltratando. Y van a encontrar Biblias que algunas son muy baratas y otras son, bueno, más finas, de cuero, etcétera, pero tampoco son tan caras, ¿no? Así que tener hoy día la Biblia, en verdad, no es difícil. Desgraciadamente, hoy día hay países donde tú no puedes tener una Biblia, como en el caso de Corea del Norte, por ejemplo. En Corea del Norte, si te encuentras con una Biblia, obviamente corre riesgo tu vida. Por lo tanto, amados hermanos, este fue un preámbulo y vamos ahora entonces a escuchar o ver el video que nos va a mostrar esta historia maravillosa de una manera muy festiva, este pueblo ahí en Papúa, en Indonesia, en las islas de Indonesia, cuando reciben ellos entonces el Nuevo Testamento en su propio idioma. Porque qué más lindo, ¿no? Que leer la Biblia, porque uno puede aprender otro idioma, pero leer la Biblia en su propio idioma. Así es que vamos y luego entonces del video volvemos para despedirnos. Veamos. Traffic advisory, Mike Alpha Delta from Sintani to Corupa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 1-2000. There'll be a big party when we land. They'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Darana nundi yibu da abna gigit memero. Dara memero kum. Sumni ni venena nundi yibu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigit tangkal venena. Wala yuksimna egin kum. Kiaman. Light Valor, Mike Alpha Delta, landing Corupa. Light Valor, Mike Alpha Delta on the ground. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Cristo es ese Verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí.
silam. Nanayong. Nanayong. Wah, Yesus Kristus semiyong na ya. Hindi leblor wari kat ni dausing epli do bukan dari saya kariban ini. Emiyong saya nemlog nula mabukanda. Nawa ba masi ulam nula emiyong le. Yung rab yung nang riya kabagi ulam nanda. Hindi sambil belum dieli yung rab kat liri emiyong damawalu lamo. Sambil belum hari nangin sumne nang kalasa. Nana yung sumne naram nang sari dom salban dia. Dari suara di belum nuna emiyong nana yung. Emiyong andi batuk ni asun nana gigip nari saya tangkalasa. Emiyong ala anak ada gigip kendi. Gigip na amen. Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos y una de las hermanas dijo espontáneamente, no creo que habían planeado que dijera eso, pero ella exclamó, hemos tomado la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia. Y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían, pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que no la valoramos. Tenemos recursos y traducciones, tenemos todas estas cosas, pero no la apreciamos. No nos damos cuenta del precioso don que tenemos en nuestras manos. Y esta tribu lo ha reconocido y claman, Señor, has venido a nosotros mediante tu palabra. Yang utni wenena nana emiyong kiblam nuna boka naya kumbok neri masyarakat emiyong mapon ni sinap emiyong se ngiyang ulam opti nabang ngiyang ulam niyo neri igil na kigip lawa piyo pertanyaan lama paros sengena dan ngilam nung nene kana kigip pesarop pesingding kayo. Los Quinials siempre han tenido un gran amor por la palabra. Habían preparado una especie de arca para colocar las Biblias allí. Ellos conocen la Biblia, pueden citarla, son muy buenos memorizándola. Una hermana ha memorizado libros enteros y cuando habla con alguien dice, por ejemplo, como dice en Efesios, y recita 3, 4 y hasta 5 versículos. Realmente aman la palabra de Dios y ahora verlos con ella. Hindi bisa tuluan na ngingeng lok. Imiyong si bebe yaka bep naklong ngingeng ulam siyo. Ti imiyong si bebe bep nakdilibop. Kami na ano sungan ulam kumbok. Sumne imiyong di miya sukara sut bisi kubuka. Imiyong di yun na membib siyang. Paano na di manak del siyang sumne na. Sembib no. Tingin ulam na yo.
Nana emiyong di yubu amulat lam sisi wenena Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulat lam sisi. Amulat lam sino et pare tahun so amulat lam sino bok. Tanggal 16 Maret nenege na emiyong di buku Alkitab koruk pun yubu kuma Kim Yal yubu. Nanti saya majung ki yokwen ane na neri jinmal. Emiyong mapa amulat lam sununa nundi yubu raib samona ana sambonun kuma. Yoko yubu sampane di on buku kemelam neri ompat sunun kum. Ane na koruk pun yubu anda ot wen ising kempat neri berda ompat sununa apa neri kanga ngingang ulam niyo. Tanggal 16 Maret ane kena. Kam yak de ya yubu nenege. Kigip nundi suku kim yal sokowak. Kigip yung giyawan nunna kigip. Dawub di, salbay abdi. Kigip nundi nang loma kigip debab. Apa kan nundi kangan yang lokulam sil. Pet nak delim na. Sum na ni. Emi yung na yung apa, kiplam na. Ano se? Di man de ya yubu nenege lakdep na yase. Di man de ya nenege na. Wene ya ko dep la ako. Di man de ya nenege na del la ako buka. Sampai pokoprak na orum lula. Muy bien, hermano, es una hermosa video el que vimos, así es que quiero terminar con una oración por ustedes y por todos los que nos están viendo, para despedirnos. Oremos. Amado Dios, en este día que es un día en que normalmente venimos para adorarte o pensar en tus cosas, Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por la vida que tú nos has dado, el cuidado que hemos tenido de ti. Y también, Señor, por sobre todo por tu palabra que tú nos has dejado, Padre amado, para podernos guiar en nuestra vida como hijos tuyos. Señor, cuando nos acerquemos, te rogamos que tú nos des entendimiento a descubrir, que no nos desanimemos cuando a lo mejor hay partes que no entendemos, pero Señor, que nos acerquemos con la actitud correcta de lo que significa la Biblia, que es tu voz y es tu palabra. Ayúdanos a amarla, a tenerla no solamente sobre nuestra mesa o abierta y sin leerla. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a descubrirte más profundamente tus planes. Gracias porque el plan más importante lo conocemos. Que a través de la Biblia también encontramos tantos hechos maravillosos de la vida de Jesucristo. Y entendemos que a través de Él, porque a través de tu palabra hemos entendido de que Cristo vino, Señor, a morir por cada uno de nosotros. Señor, bendice tu palabra a través de todo el mundo. Sabemos que hay lugares donde no la pueden leer porque no la tienen. Oramos por esos pueblos, Señor, y nos alegramos también por estas personas que actualmente trabajan para traducirla a muchos dialectos que hay en el mundo. Bendito Dios, también te ruego por las familias que nos están escuchando en esta mañana, por cada uno de ustedes, por mujeres que están solas, por hijos a lo mejor que se fueron de la casa, por matrimonios que están desavenidos. Señor, oro por personas que están enfermas ahora en el hospital. Ruego por aquellas familias, Padre amado, que han perdido a sus seres queridos a raíz de esta pandemia. Ruego, Señor, por consuelo para aquellos que han perdido a seres queridos. Oro, Señor, por los gobernantes de los distintos países, por nuestros propios países, Señor. Dale sabiduría, Padre amado, para que ellos traigan paz y justicia a la humanidad. Señor, y que nuestro corazón, por sobre todo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, nuestro corazón puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque hemos confiado en ti. Señor, no sabemos el día de mañana, pero Señor, nos da paz saber que tú sí sabes lo que va a pasar en el día de mañana. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre,
en el nombre del Cristo resucitado y que vive para siempre. Amén, amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo domingo.